buenas tardes. Ya estamos completamente en vivo desde IMM, Igualdad es la Señal, este espacio digital del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Les agradecemos a todas las personas que nos siguen del otro lado de sus computadoras o de sus teléfonos móviles a través de nuestra página de Facebook, Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Les recordamos nuestras redes sociales, estamos en Twitter como @IMMorelos y también tenemos un nuevo sitio web que es www.imm.org.mx. Les agradecemos mucho que, como cada miércoles, nos sintonicen a través de este espacio. Y bueno, pues como saben, cada programa tenemos invitadas especiales, pues que trabajan desde diferentes aspectos en la defensa de los derechos de las mujeres. Y el día de hoy vamos a tener dos bloques. En el primer bloque nos acompañará la licenciada Denise Hernández. Bienvenida, Denise. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Ahorita vamos a platicar más a profundidad sobre el trabajo de Denise. Y en el segundo bloque vamos a tener la participación de Ars Socialis AC, una organización que también trabaja pues todos los temas en defensa de los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, LGBT. Ya platicaremos más adelante al respecto. Pues le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias a Giovanni Castillejo, que está del otro lado de los controles, que pues hace también posible esta transmisión. La licenciada Denise Hernández, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y bueno, ella se identifica como una mujer trans. Así es. Platícanos, Denise, bienvenida para la comunidad que ya nos escucha, que nos está viendo. ¿Qué es una mujer trans? Mira, básicamente es la apropiación de tu cuerpo. No te sientes identificada con el sexo impuesto por la sociedad, en el caso que es varón. Yo asumo mi transexualidad principalmente porque mi reflejo, mi pensamiento y la imagen que yo proyecto es de una mujer, principalmente. ¿Desde cuándo te identificas como una mujer trans? Desde los 12 años. Yo me identifico como tal, como una mujer, pero es hasta la edad de 22 años, casi 10, 11 años después, que yo asumo como tal ya mi transición, principalmente. Claro, supongo que bueno, tiene que ver con pues que socialmente todavía seguimos acarreando muchos prejuicios en relación a la falta de reconocimiento de la identidad. Así es, básicamente, yo lo veía, tardé algunos años en mostrarme hacia ante la sociedad, principalmente por mis papás, pero principalmente por mi papá. Mi papá no termina de aceptar la parte de, pues, ya tiene una hija. Él siempre me lo dijo en ese sentido, pues yo tuve un hijo. Entonces, tratar de comprender también el entorno donde él creció, con casi 10 hermanos, la sociedad de los años 60, 70 aproximadamente, fue una ideología que sigue estando presente todavía actualmente. Sin embargo, él siempre lo ha dicho, es dame chance en ese sentido de ir a adaptarme a las condiciones que tú estás viviendo actualmente. Sobre todo porque pues sabemos que pues, en todo el mundo, ¿no? Hay mujeres trans, hay personas trans, ¿no? Que se identifican con un sexo diferente al que nacieron y bueno, el trabajo pues cultural debe ser un proceso complejo. ¿Tú estudiaste una carrera universitaria aquí en la universidad? Así es, estudié la licenciatura en Ciencias de la Educación en el Instituto de Ciencias de la Educación. Soy de la generación 2012-2016. ¿Cómo fue tu proceso de espacio de trabajo culturalmente en la universidad? Fíjate que con todos mis compañeros tuve muy buena aceptación desde el principio. Desde el principio ellos me lo dijeron que siempre se veían, ¿no? Se veían y siempre fue el trato en femenino, principalmente con todos mis compañeros y compañeras de la universidad. Más principalmente porque compartíamos espacio con diferentes carreras, principalmente con la licenciatura en Educación Física, que en su gran mayoría son hombres. En ese caso con ellos, fíjate que tuve muy buena relación, muy buena integración con todos. Tuve algunos desafortunados momentos con algunos de los diferentes profesores, los doctores principalmente, donde no terminan de entender esa parte del ser humano, ¿no? La parte de que, pues sí, cada quien vive una representación social muy diferente. Cada uno tenemos diferentes procesos sociales, diferentes representaciones ante la sociedad. Algunos no lo entendían, algunos lo respetaron, algunos simplemente me dijeron, felicidades, gracias, está muy bien.
Denise, tú participas en una red de jóvenes. Así es. Platícanos de la red. Mira, la Red de Jóvenes Políticos de las Américas, capítulo Morelos, nace en España principalmente a partir de la Organización de los Estados Americanos. México no se queda, no es la excepción. Parte de aquí tenemos también en varios estados de la República. Morelos tiene aproximadamente un año y medio de la creación del capítulo Morelos. Yo tiene aproximadamente 6 meses que me integré a esta red de jóvenes políticos, que principalmente lo que busca son aquellos jóvenes que podemos estar presentes en los diferentes lineamientos de procesos políticos, bajo cierta organización, bajo ciertos criterios, bajo ciertos lineamientos, obviamente siguiendo el paso a paso, principalmente de la política, y no dejando de fuera, ¿no? Que no por ser jóvenes no podemos estar inmersos en la política. Dentro del trabajo de esta organización, ¿tienen la agenda LGBT o tú la llevas por aparte o es característica del capítulo Morelos? No, cada una de los diferentes capítulos de la República tienen comisiones. Tenemos la Comisión de Diversidad Sexual, que la llevo yo y mi compañero Adriano antes del tiempo. Entre los dos estamos llevando la Comisión de Diversidad Sexual. Muy bien. ¿Y cuáles como los principales acciones que impulsan? Principalmente estamos enfocándonos en proyectos comunitarios, proyectos de educación, principalmente de empleo y principalmente proyectos de cultura. Cuando te hablo de proyectos de cultura, principalmente exposiciones en diferentes museos de la ciudad. Uno ya tuvimos en el Jardín Borda, a partir del Festival Somos, con César Guerra, que tuvimos la participación con él. Con él tuvimos la representación de las fotografías en el Panteón de la Leona, la representación a la figura que tenía principalmente la leona en el panteón, pero ya enfocado desde la comunidad cómo expresarlo en ese sentido. Desde el ámbito educativo estamos llevando el proyecto Nancy Cárdenas, que es un proyecto enfocado a todas aquellas personas que no concluyeron su bachillerato o su preparatoria, enfocado principalmente a la comunidad, pero también nos dimos a la tarea de decir, no tan solo a la comunidad, que sea un espacio abierto para toda aquella persona que necesita concluir su bachillerato. Y ahorita justamente ya vamos hasta este fin de semana, vamos a tener la sesión número 8 de 17 que tenemos planeadas. Pues qué importante, ¿no? Que haya esta incidencia y sobre todo, pues con este enfoque de la agenda de los derechos humanos de la comunidad LGBTI, ¿no? Porque pues seguramente a pesar de que la legislación cada vez está un poco más avanzada en la defensa de los derechos de esta comunidad, pues sabemos que hay muchos atrasos todavía culturales sobre todo en la comunidad educativa, ¿no? Sí, principalmente, fíjate que en ese sentido el acercamiento que tuvo el IEBEN en algún otro momento, en algún otro espacio, lo decían, ellos están en la totalmente apertura. Lamentablemente, algo que la recomendación desde la Comisión de Diversidad Sexual que siempre les hemos dicho es que sus planes de estudio y sus programas tienen que tener educación sexual basada en derechos humanos. Ese es uno de los principales factores. Básicamente el proyecto Nancy Cárdenas está enfocado a eso, a tener espacios libres de violencia, libres de bullying, libres de discriminación principalmente. Por eso es que nace el proyecto Nancy Cárdenas, que posteriormente estamos buscando la manera de también empezar a ver la oferta laboral, pero para comunidad LGBTIQ más anexos, principalmente. Es como que darle la continuidad, no tan solo quedarnos con la prepa, sino tratar de buscar espacios donde las personas que van a terminar su prepa puedan estar inmersos en el campo laboral, también buscando que sea un espacio libre de discriminación. Claro, porque hay un estigma muy fuerte, ¿no? De frente a la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Que se piensa que solamente están estigmatizados a ciertos ejercicios, ¿no? Ciertas labores. Y pues es muy grato cada vez más ver insertas a mujeres y hombres trans o de toda la diversidad sexual en diferentes espacios laborales. Sí, principalmente, fíjate que en ese sentido, la apertura que ha tenido Red de Jóvenes Políticos de las Américas, capítulo Morelos, ha sido grande. Principalmente a mí me han apapachado mucho el respeto que el presidente, el licenciado Rafael Idiáquez, tiene conmigo y las demás partes que formamos dicha red. También hemos tenido como que han tenido la apertura. Y también, obviamente, también las capacitaciones necesarias para la red, ¿no? Para entender, no es un problema, no entender el problema, sino entender el contexto en el que estamos inmersos. Estamos en pleno siglo XXI. Las expresiones de género van a seguir.
Claro. van a seguir. Y más que un problema es una realidad. El problema es que el Estado no garantice la seguridad y los derechos humanos para esa realidad, ¿no? Sí, que enfrentamos. básicamente enfocándolo para la ley de identidad de género. Hay que hacer hincapié en algo muy importante, es ley de identidad de género. Muchos de los periódicos lo mencionan como ley sexogenérica, no, hay que llamarlo por su nombre, es una ley de identidad de género que busca principalmente el reconocimiento que nosotras como personas, como mujeres y como hombres transexuales deben de tener. Es decir, no queremos ser ilegales dentro de nuestra propia comunidad o dentro de nuestro propio estado, principalmente. ¿Podrías compartir con la gente que nos escucha, no necesariamente toda la comunidad diversa, es decir, no toda la comunidad LGBTTIQ más está en el tema de la identidad de género, es decir, las lesbianas son mujeres, ¿no? Y no necesariamente quieren un cambio de identidad, ¿no? ¿Cuál es como, a grandes rasgos, sabemos que es como muy profundo la explicación de todo lo que es la comunidad LGBT, que nos puedas compartir cuáles son las características de cada una de estas diversas identidades u orientaciones, o cómo es la palabra correcta ahora de determinar como la preferencia o orientación sexual? Mira, en ese sentido creo que hay que, como tú lo mencionas, ¿no? Darle su nombre a cada una de las diferentes expresiones de género que tenemos dentro de la comunidad. Obviamente la chica lesbiana es una chica que no renuncia de alguna otra manera a su imagen. Ella es una mujer, sin embargo su preferencia está enfocado también hacia mujeres. Es decir, no tiene que ver nada la parte fisiológica, etcétera, etcétera. Para ellas atracción física, psicológica, erótica, etcétera, etcétera, está enfocada principalmente hacia las mujeres. En el caso de nosotras las mujeres transexuales, pues no se nos determina un sexo, ¿no? Al momento de nacer, por las características fisiológicas, biológicas que tenemos. Pero principalmente nuestra identidad está enfocada a ser una mujer. Por lo tanto, también dentro de las mujeres trans puede tener una orientación heterosexual, en su caso, o cisgénero, o también puede tener una orientación lesbiana o gay, porque en la gran mayoría de las chicas, en algunos casos también chicas transexuales que son lesbianas. Pero eso no tiene nada que ver principalmente con todo este rollo que siempre nos han dicho o siempre nos han estigmatizado. Sí, no? Como un prejuicio, ¿no? En torno a la orientación y la identidad. Conocí hace tiempo a una mujer trans precisamente que decía, bueno, me decía Samantha se llama, que es de la Ciudad de México, no es la Samantha que conocemos acá, que la vamos a tener próximamente aquí también en el programa. Me decía, bueno, yo igual, ¿no? Desde muy chica sabía que yo era una mujer, ¿no? Aunque mi sexo era hombre. Yo me sentía mujer y toda mi vida crecí así. Y no me gustaba ser parte del movimiento de la diversidad sexual. Decía, yo no soy trans, ¿no? Yo no soy de la diversidad, yo soy mujer porque es mi identidad. Como que fue un proceso, ¿no? De irse involucrando. Pero me quedó muy grabado que decía que fue un encuentro de diversidad sexual. Y pues ella decía, pues yo pensé que a todas las chavas como yo, ¿no? A todas las trans les gustaban los chavos. Dice, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Pues que voy a un encuentro y una chica trans como yo le gusta otra chica trans. O le gusta una chava que su aspecto no es de mujer, ¿no? O sea, una gran diversidad que existe en nuestra sexualidad que pues no la alcanzamos a ver porque culturalmente estamos formados de otra manera, formadas de otra forma, ¿no? Sí, principalmente, ¿no? Es eso, las expresiones que tengamos dentro de la diversidad, por eso es diversidad, porque somos muy diversas, somos muy diversos. Principalmente el ser humano tiende a hacer eso, a tener expresiones, a tener diferentes maneras de mostrarse ante la sociedad. Y sí, principalmente la parte de, si yo me identifico como una chica transgénero, eso no me va a garantizar que voy a tener una orientación cisgénero, es decir, que me van a atraer los hombres. Puedo también ser una chica transgénero bisexual, que tanto me puede atraer un chico trans, porque para mí la asemejación física es de un hombre. Sin embargo, pues no tiene características biológicas de un hombre. Justamente es eso, ¿no? Como empezar a identificar los diferentes procesos que tenemos dentro de nuestra misma diversidad. Muy bien, pues bueno, sabemos que en un espacio radiofónico no es suficiente para poder agotar toda esta riqueza de lo que implica la identidad de género y todo lo que tiene que ver con las necesidades actuales de la comunidad LGBTI, ¿no? Hay una agenda muy grande
que te quiero pedir que a grandes rasgos nos la puedas compartir, porque vamos a ir a un corte para que en el siguiente bloque nos compartan, como ya lo habíamos anunciado, una organización que se llama Ars Socialis AC tiene un diagnóstico que realizó en 2017 sobre precisamente cuáles son las principales problemáticas, cómo se vive las problemáticas en relación a la sexualidad y a la comunidad LGBT. Entonces, antes de pasar a ese tema, ¿cuál consideras tú que son las principales problemáticas que hay que poner en el Estado de Morelos como prioridades para avanzar en este tema? La principal es la ley de identidad de género, el reconocimiento legal ante todas las instancias gubernamentales del Estado, etcétera, etcétera, Poder Judicial Federal, principalmente eso, una ley de identidad de género que nos garantice a nosotras como mujeres y como hombres transexuales que podemos estar dentro de la misma sociedad. Es decir, que por tener una ley de identidad de género, si antes me llamaba Juan, ahora me voy a llamar Juana, voy a seguir debiéndole al Estado, para nada. Son simplemente, es meramente un trámite administrativo, nada más. Y que te permite en este caso tener un acceso a la educación, a la salud de manera digna, con tu identidad y con lo que necesitas, ¿no? Principalmente es eso, ¿no? A partir de la ley de identidad de género, retomando lo que tú dices, es teniendo eso nos va a permitir a nosotras tener educación, tener salud, pero ya con cierto, con el criterio que se ha manejado a lo largo de nuestra sociedad. Es decir, que si tú dices que eres mujer, pues me tienes que demostrar un papel que es mujer, principalmente. Por ejemplo, tú, Denise, estás titulada en Ciencias de la Educación. Así es. No tienes tú tienes tu nombre. Tengo mi nombre, yo siempre lo he manejado así, tengo mi nombre legal, en alguna otra manera, y ya la parte de Denise es mi nombre social. Y lo ideal es que, bueno, estés de como Denise en toda tu documentación. En toda mi documentación, básicamente desde el preescolar hasta la licenciatura. Muy bien. Bueno, pues vamos a irnos un corte. La verdad es que vamos a necesitar hacer varias cápsulas para poder informar a la población de todo lo que a veces pues desconocemos, ¿no? Así es. Y que es muy necesario para entender y sobre todo que como Estado se garanticen los derechos humanos de la comunidad LGBT, TTIQ+. Y pues vamos a irnos a un corte. Te agradecemos mucho, Denise, que nos hayas compartido este brevísimo momento. Lo sentí súper rápido, pero pues muchas gracias por haber compartido. A ustedes por la invitación y pues antes algo como darles el panorama es de antes de empezar a estigmatizar, a discriminar, pongámonos en los zapatos de las otras personas. Eso es algo muy importante. Cómo me hacen sentir y cómo yo voy a hacer sentir a las demás personas. Basemos nuestra sociedad en el respeto, en el diálogo, pero principalmente en eso, en el respeto de yo como ser humano y tú como ser humano, no con etiquetas, sino con estereotipos. Muchas gracias. A ustedes. Denise Hernández, licenciada en Ciencias de la Educación, que nos acompañó esta mañana aquí en Igualdad de la Señal. Nos vamos a ir a un corte y regresamos con un poco de noticias y que en la segunda parte de nuestra entrevista. Vamos armando, todo lo va conquistando, tomando el mundo sin parar. Aún si me quieren derrumbar, le doy otra vez, tengo que bregar, no hay nada que no pueda hacer, tengo que ganar, solo tomo lo que es mío sin descanso, ya no hay tiempo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saludo con mucho cariño desde la cabina de IMM Igualdad es la Señal. Vámonos con las noticias nacionales breves. Les comento que con el objetivo de avanzar en el seguimiento al acuerdo que tiene como objetivo elaborar un proyecto de reforma integral a la Ley de Igualdad y Oportunidades entre hombres y mujeres en el estado de Morelos,
El 12 de diciembre se llevó a cabo una reunión de trabajo de la Mesa de Armonización Legislativa para la no discriminación y erradicación de la violencia contra las mujeres, presidida por la arquitecta Flor Desiree León Hernández. La mesa contó con la presencia con la representación de 10 diputadas y diputados del Congreso local, así como la Secretaría de Gobierno. También fue presentada la agenda legislativa que las y los diputados han trabajado durante el 2019. En otras tantas noticias, Mujeres Transformando México va contra la violencia de género. Este colectivo, en el que hay representantes de 16 estados del país, se reunió para mostrar su apoyo al gobierno de la República Mexicana. La dirigente de la comunidad, Selene Olivera Nieto, señaló que se sumaron a esta convocatoria que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, con el único objetivo de erradicar la violencia hacia nosotras, aseguró. Refieren que es una manifestación virtual en donde cada una de las propuestas y medidas para prevenir la violencia es respaldada por decenas de personas que los apoyan a través de redes sociales. La intención de esta manifestación es entregar en la oficina de la Presidencia un documento con acciones concretas para erradicar la violencia de género en toda la República Mexicana. Y de aquí nos vamos a Querétaro, ya que la Universidad Tecnológica de este estado, la UTEC, firmó convenio de colaboración con la asociación 10,000 Mujeres por México y las empresas que la integran, a fin de fortalecer la vinculación a través del desarrollo de proyectos tecnológicos, estadías y capacitación. Se trata de la primera institución de educación superior del Estado que signa este tipo de alianzas con una agrupación en la entidad. Bien por esta acción, tanto del rector de la UTEC, José Carlos Arredondo Velázquez, y del gobernador Francisco Domínguez Servién, el cual afirma que las universidades son un espacio especialmente atractivo para fomentar una cultura de respeto. Y nos vamos a las internacionales, y pues de Querétaro nos pasamos hasta Irak, ya que las mujeres se unen a protestas con arte y activismo. Desde octubre de este año, una ola de protestas contra el gobierno se ha extendido por todo Irak. En medio de los movimientos sociales, las mujeres han tomado un rol más activo y de mando, a pesar de las rígidas tradiciones culturales del país. Su presencia se ha reflejado en una serie de murales que se han extendido a lo largo de la capital Bagdad, en las que los tiroteos, gases lacrimógenos y el actuar de las fuerzas de seguridad no han impedido la creatividad de las artistas. Los murales hacen mención a la lucha por sus derechos humanos en un país que figura a nivel internacional por los altos niveles de violencia contra las mujeres. Y pues nos vamos hasta Finlandia. Acá dice, Finlandia vuelve a ser pionera mundial del poder femenino con un gobierno liderado, escúchenlo bien, por 4 mujeres menores de 35 años. Desde hace algunos días, la finlandesa Sanna Marin llamó la atención de los medios de comunicación internacionales por haberse convertido a sus 34 años de edad en la primera ministra más joven del mundo por delante del jefe de gobierno ucraniano Oleshky Honcharuk, que tiene 35 años. Sin embargo, este récord puede durarle poco, ya que el austriaco Sebastian Kurz, 10 meses menor y que llegó a la Cancillería en 2017 con 31 años de edad, ultima las negociaciones para formar una coalición y volver al poder. Marin es sobre todo un ejemplo de la igualdad de género en Finlandia, un país pionero en esta lucha. Fue el primer país europeo que introdujo el sufragio femenino en 1906 y el primer del mundo en permitir que las mujeres pudieran presentar su candidatura a cargos públicos. La dirigente socialdemócrata encabeza un gobierno compuesto por 12 ministras y 7 ministros. Además, 4 de los 5 partidos de la coalición de centro-izquierda son liderados en estos momentos por mujeres, 4 de ellas menores de 35 años. Li Andersen, de 32, dirige la Alianza de la Izquierda. María Ohisalo, de 34, la Liga Verde. El Partido del Centro tiene como cabeza visible a Katri Kulmuni, de 32 años, que cambia la cartera de Asuntos Económicos por la de Finanzas, y el Partido Popular Sueco de Anna-Maja Henriksson, de 55 años. En palabras de Marin a la agencia France Press, asegura: «Nunca he pensado en mi edad o en mi género, solo en las razones que me llevaron a la política y los motivos por los que nos hemos ganado la confianza de los electores.
Bueno, y pues con esta nos despedimos de de Igualdad es la Señal. Nos vemos la próxima y esperamos que disfruten mucho la Navidad con los seres queridos o con las personas que ustedes quieran, ¿no? Entonces, pues bueno, pasen un bonito día y nos vemos la próxima. Gracias. Hay quienes piensan que ya hemos alcanzado la igualdad entre mujeres y hombres. Entonces, ¿por qué es necesario seguir trabajando en ello? Porque hoy, 1 de cada 5 parlamentarios en el mundo son mujeres. Son solo el 4% de las signatarias de los tratados de paz y el 9% son negociadoras en el mundo. De seguir esta tendencia, se necesitarán 81 años para que las mujeres obtengan la paridad en el empleo. Si no apresuramos el paso, nuestros nietos y nietas no alcanzarán a desempeñarse en condiciones de igualdad. 1 de cada 3 mujeres sufren violencia por razones de género, siendo esta una pandemia mundial que ocurre en los espacios públicos y privados que exigen nuestra urgente atención. Cada año, 120 millones de niñas son víctimas de violencia sexual. La segunda causa de muerte de niñas entre 15 y 19 años es el parto, resultado de matrimonios forzados a temprana edad. Cuando se casan, termina su niñez. La trata de personas se ha convertido en una trampa para millones de mujeres y niñas que son esclavizadas en pleno siglo XXI. Se estima que 20.9 millones de personas en todo el mundo son víctimas de trabajo forzado. El 22% sufren explotación sexual en contra de su voluntad. La Organización de las Naciones Unidas lanzó la campaña He4She, un movimiento solidario que busca crear conciencia y actuar en contra de la discriminación y la violencia de género. Además, promueve la participación de hombres y niños como defensores y agentes de cambio para alcanzar la igualdad de género y el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. En este marco, la Secretaría de Relaciones Exteriores se compromete con acciones de impacto y a favorecer las relaciones laborales igualitarias en las representaciones de México en el exterior y en las oficinas centrales de la Cancillería. Ya que como norma y práctica, es indispensable impulsar la igualdad y combatir cualquier expresión de violencia de género. Nos pronunciamos en contra del hostigamiento y el acoso sexual. Estamos implementando medidas que los eliminen. El compromiso es claro. Impulsar la institucionalización de la agenda de género a través de asegurar los recursos financieros, humanos y materiales que permitan su adopción y funcionamiento. Ayúdanos a avanzar. Contamos contigo. Infórmate, capacítate y participa. No hay paso pequeño. La igualdad de género es la meta. Seguimos en vivo completamente desde el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos en este espacio digital que es IMM, Igualdad es la Señal. Les agradecemos a todas las personas que nos siguen del otro lado de sus computadoras y de sus teléfonos móviles. Y bueno, pues como platicamos un poco antes de irnos a corte, ya estamos con el equipo de Ars Socialis AC, con quienes vamos a estar platicando en este segundo bloque. Bienvenida Samantha Brito. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido David Galaviz. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Gracias, ellos son integrantes de Ars Socialis AC, quienes, bueno, pues en seguimiento al tema que estuvimos platicando en el bloque anterior, nos van a platicar un poco de su trabajo y de un diagnóstico que realizaron, atención a personas LGBT en México, el caso Morelos. Así que bueno, antes de llegar a ese punto, platícanos, Samantha, ¿qué es Ars Socialis? Bueno, Ars Socialis es una organización de la sociedad civil que inició su trabajo en Morelos en 2009 como Morelos sin Discriminación y fue hasta 2014 cuando se adquiere su personalidad legal y y trabaja principalmente en la prevención de la discriminación y el estigma a grupos vulnerables, y nosotros trabajamos específicamente en 3 grupos prioritarios que son mujeres, jóvenes y personas LGBT.
Nuestro trabajo con respecto a mujeres se ha enfocado principalmente en cuestiones de empoderamiento desde dos vías, desde la cuestión de la lucha y la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos, no solamente de las mujeres heterosexuales, sino también de las mujeres diversas, y principalmente las cuestiones de el impulso de las mujeres en cuanto a cuestiones más económicas, de educación y tal. Y con los otros grupos pues también trabajamos cuestiones de empoderamiento, resolución de conflictos, con una perspectiva de la construcción de paz. Maravilloso. Entonces, desde 2009 ya existen como Morelos sin Discriminación y en 2014 se constituyen y bueno, seguramente les ha permitido también tener un alcance mayor en la elaboración de proyectos de incidencia. Sí, a partir de 2015 empezamos a trabajar estructurando proyectos, digamos, específicos para participar en convocatorias, y en 2016 fue cuando tuvimos los primeros proyectos ya financiados. Una parte que me parece que es importante mencionar sobre el trabajo de Ars Socialis es que el género es uno de nuestros ejes estructurantes de todo lo que hacemos, ¿no? Si te fijas en lo que te comentaba Sam, los tres grupos vulnerables con los que trabajamos de manera prioritaria, jóvenes, mujeres y colectivos, grupos de la diversidad sexual, parecen diferentes. Sin embargo, cuando te fijas en el tema de género, te das cuenta que incluso el tema de la diversidad sexual es un tema de género. Y esto es importante señalarlo. Por ejemplo, lo que una persona puede ponerse para estar en sociedad o no puede ponerse de vestimenta, digamos, es un tema de género. Así es. Si una mujer decide o no estar como pareja con otra mujer, es un tema de género. Si un hombre que nace con características que se identifican como masculinas, pero decide vivir su vida como mujer, es un tema de género. Entonces los temas de la diversidad sexual en el fondo también son temas de género, ¿no? Y esto me parece que es importante señalarlo. Sí, es fundamental porque tiene que ver con cómo se ha logrado también el desarrollo de sus derechos humanos, ¿no? Que es un poco lo que platicábamos en el bloque anterior en relación a, más específicamente a la comunidad trans, pero que bueno, es real que cada una de estas diversidades se enfrenta a una complejidad distinta del ejercicio de sus derechos en función de su género. Sí, justo eso. Digamos, esto es una manera de entender género no solamente con aquello que tiene que ver con los cuerpos de las mujeres, los retos que enfrentan las mujeres, la vida de las mujeres, sino género entendido, te digo, como este sistema de pensamiento que pone una estructura sobre la que todos vivimos, ¿no? Sobre la que todos tenemos que adaptarnos a ciertas pautas que se nos dictan, ¿no? Así es, y que como mujeres heterosexuales también lo vivimos, ¿no? La condición del rol en función del género. Exacto. Sí, hablando del tema de la diversidad sexual, por ejemplo. Cuando decimos que en Ars Socialis trabajamos desde que iniciamos en 2009 como Morelos sin Discriminación para contribuir a prevenir la discriminación, de lo que estamos hablando básicamente es de empoderar a las personas, empoderar a estos grupos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, hay diferentes maneras de hacerlo. Por supuesto que tenemos instituciones de nivel federal y estatal que se encargan de prevenir la violencia, lo sabemos, ¿no? Pero se encargan como a un nivel de las leyes, de la penalización, de cuando no se cumplen las normas para respetar los derechos de las personas, etcétera, ¿no? Nosotros lo que decidimos hacer es empoderar a las personas, uno, con información, ¿no? Y la información desde que se genera, digamos, no nada más desde la información que la gente maneja, sino también desde que se genera. Y en ese sentido, uno de nuestros objetivos como Ars Socialis es hacer investigación, ¿no? Claro. En 2016 hicimos una investigación en personas de la diversidad sexual, la mayoría de ellos, pero no todos, que tienen VIH y que enfrentan retos en su consumo de sustancias, ¿no? Luego en 2017 hicimos una investigación sobre la situación de atención a los derechos de las personas de la población LGBT, ¿no? Y esta información, en todo caso,
tiene una intención muy particular, ¿no? Cuando se hacen leyes, por ejemplo, para prevenir la discriminación, una ley muy necesaria en Morelos que escuchaba a nuestra compañera Denise que mencionaba, es el lograr las reformas que tienen que ver con la identidad de las personas, ¿no? La ley de identidad de género, como se le ha llamado a este conjunto de reformas, la identidad, es necesario que se haga. Y también es necesario que la gente sepa que existe y que pueden utilizarla para mejorar su situación de los estudios que han hecho o planean hacer, para tener acceso a trabajo, para tener acceso a seguridad social, etcétera, ¿no? A un espacio laboral digno, ¿no? Como lo platicábamos hace un ratito con Denise. Sin embargo, aquí en Morelos solamente hay un caso de una mujer que ha logrado, una mujer trans que ha logrado su cambio, y que no es precisamente a partir de la ley de identidad de género de Morelos, sino a partir de un amparo, una situación así, ¿no? Más que es el caso de Nancy Orihuela en Cuautla. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre eso, Sam? Pues bueno, yo lo que conozco de su trayectoria es que pues es la primera mujer trans en Morelos que logra pues a partir de su activismo y su trabajo adquirir su identidad de manera legal, ¿no? Y bueno, personalmente pues la admiro bastante porque tiene una trayectoria bastante significativa y actualmente es la directora de diversidad sexual de Cuautla, ¿no? Entonces pues sí es una líder dentro de la comunidad trans que pues ha tenido bastante trayectoria dentro de Morelos. Y bueno, pues el reto es que se logre. Pero bueno, ahorita el tema no es la ley de identidad, que es uno de los temas importantes porque, bueno, visibiliza la falta de acceso a ciertos derechos, pero platíquenos sobre que les voy a poner aquí en pantalla, que es la portada del diagnóstico que Ars Socialis realiza en 2017, se publica en 2018, atención a personas LGBT en México, el caso de Morelos. Sí, mira, justo para hablar del diagnóstico y cómo se origina, primero la necesidad de hacerlo y luego cómo se estructura la investigación incluso, bueno, hay que considerar que tenemos en el mundo actualmente lo que se llama la Agenda 2030, ¿no? De los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El primer objetivo de desarrollo sostenible, para las personas que lo conocen, es el fin de la pobreza, ¿no? El cuarto es el acceso a la educación y así, bueno, tenemos otros que tienen que ver con el acceso a la salud. La igualdad, ¿no? Exactamente. Entonces, en este contexto se genera la necesidad de tener herramientas específicas que se puedan utilizar en los diferentes niveles de gobierno para generar políticas públicas. Insisto, desde estos datos que son cuantitativos, son números, son cantidades, para poder apoyar la necesidad de la creación de políticas públicas, ¿no? El diagnóstico forma parte de una investigación coordinada por Fundación Arcoiris desde 2015, empezó en 2014, y se fue añadiendo estados, y se hizo primero un grupo de estados y luego otro. Nosotros participamos como Morelos, encargándonos de la investigación en Morelos y bueno, la producción del texto también. En 2017, la investigación se hizo en 2017 y se publicó en 2018. Para hacerlo, tomamos en cuenta primero pues el contexto del Estado. Y te platico un poquito sobre esto y por qué hablaba de la pobreza. De 2012 a 2018, en el estado de Morelos, aumentó la pobreza, ¿no? Por ejemplo, teníamos en 2012 más o menos 844,000 pobres. Si tomamos en cuenta que Morelos tiene una población actualmente de poco menos de 2 millones de habitantes, pues esto es una proporción muy grande. Pero hacia finales de 2017 teníamos 1,014,000 pobres. Es decir, que no solo no se trabajó para erradicar la pobreza, sino que aumentó, ¿no? Y te estoy hablando de un periodo de 2012 a 2018, digamos, principios de 2018, ¿no? Bueno, en este contexto, te pones a ver qué es lo que hace falta trabajar en un grupo específico, cuáles son las cosas que hacen más difícil su vida, ¿no? Bueno, las cosas que hacen la situación de vida más difícil para todas las personas en Morelos, te estoy hablando 1,014,000 habitantes viven en pobreza, ¿no? Y tenemos menos de 2 millones de habitantes. Entonces, de manera generalizada, el tema de la pobreza, el primer objetivo de desarrollo sostenible,
está muy lejos de cumplirse, ¿no? Y luego tenemos temas como discriminación, que hacen difícil todavía las condiciones para diferentes grupos, entre ellos las mujeres. Claro, que conjuntan todos los elementos de discriminación y que le van sumando, ¿no?, a piedritas en el camino para el alcance de una vida digna, ¿no? Exacto. Platíquenos los principales hallazgos del diagnóstico que realizaron. Claro que sí. Mira, nosotros venimos a compartir 4 variables en particular que tiene que ver con salud, educación, acceso a la seguridad y a la justicia y la parte del trabajo. Con respecto a la parte del salud, bueno, voy a compartir algunas cifras, empezando con, bueno, retomando un poco con el tema de la discriminación como un problema muy presente en la sociedad. Pues la discriminación trae consigo pues altos costos a la salud pública, ¿no? Porque niega el acceso y dificulta la posibilidad de tener una cultura preventiva, una cultura de tratamiento y demás de las enfermedades, ¿no? Entonces, en el caso de las cifras, para ya irnos directo a los datos duros, bueno, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México es el último está dentro de los últimos lugares en salud pública, ¿no? Y este es un dato de 2018, es bastante reciente, ¿no? Cuando nosotros nos fijamos, por ejemplo, en qué medida asisten las personas, en este caso LGBT, a los centros de salud, a los servicios de salud, solamente, bueno, sí se reportan bajas frecuencias de asistencia de personas a los servicios de salud, ¿no? Acuden en su mayor parte a, por motivos de enfermedad, o sea que hay una ausencia de la cultura de la prevención en cuanto a salud de manera generalizada en la población LGBT. Por otro lado, pues sí ocupan en la mayor parte, un 60% el sistema de salud público, y en el caso de las mujeres, por ejemplo, lesbianas y bisexuales, pues sí hay una invisibilidad bastante fuerte, ¿no? Porque hay unas presunciones de una heterosexualidad universal, por ejemplo, en los servicios de salud, lo que imposibilita pues identificar factores de riesgo específicos que tienen las mujeres diversas y bueno, y que se traduce en cuestiones de poca calidad en la atención que reciben las mujeres, especificidad de información, y pues se van negando 2 derechos al mismo tiempo, el derecho al acceso a la salud y el derecho a la información, por ejemplo, ¿no? Bueno, en el caso de del tema de en qué temas se centran, por ejemplo, la atención de salud en personas LGBT, también el diagnóstico reporta de que hay un énfasis solamente en cuestiones, por ejemplo, en cuanto a las mujeres, una invisibilidad total en cuanto a su salud sexual, por ejemplo, porque no solamente se invisibiliza, sino se desconoce, ¿no? O sea, porque no se tiene relación sexual, porque no hay una cuestión de penetrativa, ¿no? Por ejemplo. En el caso de los hombres gay, pues solamente se enfoca en la cuestión de salud sexual, específicamente VIH y ITS, y se niega como otros tipos de enfermedades, por ejemplo, en el caso de mujeres lesbianas y bisexuales a nivel Latinoamérica, hay reportes de que señalan que hay, por ejemplo, obesidad, cuestiones de osteoporosis, cáncer de mama, cervicouterino, etcétera, y eso pues no se trabaja en cuestiones de mujeres diversas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la educación, por ejemplo, bueno, la educación, los espacios educativos representan pues uno de los principales espacios en donde sufren violencia las poblaciones, la comunidad LGBT, y donde mayor presencia de violencia hay es en el nivel de secundaria y preparatoria, y lo que señala este diagnóstico es que pues es una etapa bastante compleja en el sentido de que forma parte de un proceso sumamente importante en cuanto a la conformación de identidad de las personas, por lo tanto afecta a su desarrollo de sus potencialidades y capacidades de las personas, ¿no? De manera que las personas que presentan mayores agresiones son, por ejemplo, hombres gay, mujeres trans, hombres trans y personas intersexuales. En esta parte del diagnóstico también se habla de que a la hora de expresar públicamente la preferencia sexual, pues sí reportaron en un 51%, reportaron temor a la hora de manifestar públicamente su orientación sexual, ¿no? Entonces, ¿esto a qué nos remite? Que bueno, a pesar de que hay una
hay una visibilización del movimiento LGBT desde nuestros activismos y tal, no se da de manera simultánea en los espacios educativos, donde es un espacio pues de formación de seres pues pensantes y demás. Entonces aquí bueno, de las y que eso puede arrojar una falta de acceso, ¿no? O que más bien haya deserción. Sí, una deserción, y además hay unos efectos en bola de nieve, ¿no? Porque si no se tiene acceso a educación, no se tiene posibilidades de un buen trabajo remunerado, y no se tiene, por lo tanto, seguridad social, y por lo tanto no hay derecho a la salud, y por lo tanto son más vulnerables de recibir agresiones de todo tipo y no acceder a la justicia. Entonces es como todo un efecto así de cascada, ¿no? Entonces, bueno, acá lo que más también llama la atención en el diagnóstico es que, por ejemplo, en cuanto a la información que reciben dentro de los espacios educativos sobre los derechos de la comunidad LGBT, solamente se reporta un 10%, menos del 11% de personas que recibieron información sobre derechos humanos. Entonces, no hay una posibilidad de adquirir información como para ser autogestivas, para poder defender los derechos humanos en pues situaciones de violencia, discriminación y exclusión, ¿no? Entonces, y otro de los datos que comentábamos con David, ahorita que él me apoya en esta parte, es que, por ejemplo, las reacciones ante estas agresiones y la violencia que reciben dentro de los espacios educativos y los espacios públicos, en su mayoría, un 46%, por ejemplo, de las personas que fueron entrevistadas en este diagnóstico, ignoraba lo que pasaba, ¿no? O sea, no había como esta parte de defender o de pasar a una autoridad, por ejemplo, ya fueran los padres, los docentes o alguna autoridad ya que diera justicia, digamos, ¿no? Y pues esto tenía que ver con que hay un sentimiento generalizado de que es inútil quejarse, ¿no? En un 50 y casi en un 54%. Entonces, como vemos, pues sí es como un efecto pues de bola de nieve, ¿no? De que pues se va negando uno por uno y pues se niegan varios derechos. Cuando se niegan los derechos, pues no solamente es uno solo, sino que afecta a varios, y pues al final pues sí hay como un problema en cuanto a la conformación de ciudadanas y ciudadanos plenos en derechos, ¿no? Claro, porque es un impacto de la discriminación, ¿no? O sea, hay una acción de discriminación que no sabemos hasta dónde va a llegar, ¿no? Y sobre todo la responsabilidad que tienen las autoridades educativas, ¿no? Por un lado, autoridades de salud, y por supuesto pues el Estado, que también en alguna reunión que tuvimos con ustedes escuchaba que desafortunadamente uno de los niveles de violencia más grande que viven, como por ejemplo las mujeres trans, viene de parte del Estado. No sé si eso es a partir, creo que, de este diagnóstico también. Sí, de hecho, bueno, hay una estadística, digamos, de tipo global para México que apunta que 70% de las violaciones graves de derechos humanos son cometidas por agentes del Estado. Agentes del Estado hablando policía, militares, etcétera, ¿no? 70%. Cuando hablamos de las mujeres trans en particular, la gran mayoría de las mujeres trans, no tengo el dato específico, pero la gran mayoría de las mujeres trans sufren algún tipo de extorsión para ejercer su trabajo. Y lamentablemente el 87% en este diagnóstico de mujeres se vieron en la necesidad, por alguna o por otra causa, de ejercer el trabajo sexual. Y la gran mayoría de ellas han sufrido alguna extorsión, ya sea por parte de policías o algún otro agente de la autoridad, digamos. Y la gran mayoría de ellas también sufre, extorsión específica, que les cobran dinero por dedicarse a hacer el trabajo que hacen, ¿no? Entonces sufren como una escalada, podríamos decir, de violencia de distintos tipos. Para empezar, como señalan las estadísticas, cuando las personas se ven en la necesidad de desertar a sus estudios, que por cierto, una característica interesante de la deserción en el colectivo LGBT es que sucede exactamente en las mismas edades que sucede para el resto de la población, es decir, en los años de secundaria y preparatoria. Sin embargo, las causales, o sea, las razones por las que desertan, pueden variar en razón de la violencia que ejerce la discriminación. Entonces, no es que los grupos sufran otras cosas que no sufre el resto de la población. Lo que pasa es que
la discriminación en este caso y sus consecuencias de diferentes tipos de violencia afectan de diferente manera a diferentes grupos. Claro. Sí, no, pues es que pues, entendiendo estas estadísticas podemos también ver por qué sucede esto que se estigmatiza ciertos espacios laborales exclusivos para mujeres trans o para ciertos grupos de la comunidad LGBT, o sea, por qué se piensa que son los únicos espacios donde pueden ejercer, pues estas estadísticas nos dicen un poco, ¿no? Porque han sido arrojadas o estigmatizadas solamente a ciertos ejercicios laborales, dado que, pues si efectivamente no hay acceso a la educación, no hay acceso a la salud, no hay acceso a un espacio digno, pues se van encontrando en que hay pues cierta identidad en algunos otros espacios, ¿no? Sí, por ejemplo, en la cifra que mencionaba David, es un 73.3% de las mujeres trabajadoras sexuales que se han visto obligadas a ceder en estos procesos de extorsión para poder ejercer su trabajo. Y también tenemos otra estadística a nivel Latinoamérica, que por ejemplo el 90% de las mujeres trans se dedican al trabajo sexual. Entonces, potencialmente, si estamos hablando del 90% que se dedica al trabajo sexual y 73% las han extorsionado, pues entonces estamos hablando de que hay una violencia sistemática contra las mujeres trans y se traduce principalmente como considerando una variable que se considera dentro del índice de desarrollo humano. La esperanza de vida, por ejemplo, para las mujeres trans es de 35 años en México, ¿no? Entonces estamos hablando de que es pues esta poca esperanza de vida pues es resultado de todo este proceso de discriminación, de falta de acceso y además de invisibilidad de cuestiones, por ejemplo, de que haya registros, por ejemplo, en cuestiones de hospitales, cuestiones de censos, ¿no? Que no permiten dimensionar estadísticamente más fuerte de lo que ya están. Porque además muchas veces no se reconoce, ¿no? Por ejemplo, aquí en Morelos tuvimos la oportunidad de entrevistar en nuestra primera transmisión a la fiscal en feminicidios, Fabiola García Betanzos, y nos dice que, bueno, aquí en Morelos han determinado seguir todo homicidio de mujer se tiene que seguir por un protocolo de feminicidio, pero aparte, como fiscalía en el estado de Morelos, los asesinatos de mujeres trans también los están ya retomando con el protocolo de feminicidio y es muy probable que se tipifique así uno de los recientes feminicidios de una mujer trans en Jutepec, ¿no? Ya está tipificada, gracias por decirme, Anis, ya está, no sé si es la sentencia, pero bueno, ya se determinó que es un feminicidio y es una mujer trans, pero porque hay una investigación con perspectiva de género. Si no hay una investigación con perspectiva de género, que es de género, efectivamente, como dice David, no es de mujeres, es una perspectiva de género, pues se logra entender la dimensión de la problemática y pues que justo eso pues se tendría que estar aplicando a todas las dimensiones para visibilizar esta situación, como que las mujeres trans tengan una expectativa de vida de 35 años, es como pues terrorífico, ¿no? Sí, entonces fíjate, no sé si pueda por cuestiones de tiempo, pero mira, una cosa que nos interesa enfatizar, ¿para qué sirven las estadísticas? No quiere decir que una investigación que se hace que no es de orientación cuantitativa no sirva para informar, por ejemplo, la creación de leyes, ¿no? Por supuesto que sirven. Lo que pasa es que las estadísticas, las personas que se dedican a hacer política pública en la administración pública, las toman como una representación de qué tan grave es el problema a nivel poblacional, ¿no? Entonces, eso es lo que nos señalan las estadísticas. Y esto es importante por lo siguiente. Las estadísticas también se les ha criticado porque dicen, ocultan otras realidades, ¿no? Y lo platicábamos cuando estábamos preparándonos para esta entrevista. Se ha dicho mucho, y digo, lo tengo que señalar, que en México tenemos muchas y muy bonitas leyes. Lamentablemente es en su aplicación donde nos quedamos cortos, ¿no? Porque, fíjate, un ejemplo de cómo las estadísticas operan para hacer ver las necesidades y los retos que las poblaciones en estado de desprotección como la mexicana enfrentan y o cómo lo pueden visibilizar. Cuando nos pusimos a hacer el diagnóstico de Morelos en 2017, revisamos así como guías y instrumentos internacionales de diversos tipos para hacer una contextualización de lo que queríamos observar, porque en Morelos tenemos muchos avances, ¿no? Tenemos muchos avances en diversidad sexual. Por ejemplo, existe un protocolo de actuación para la policía,
¿no? De cómo tratar cuando una persona LGBT o de la diversidad sexual está involucrada, ya sea como víctima, en un problema perdón, de seguridad. Existe también el matrimonio igualitario en Morelos, es otro logro que tenemos. Entonces, ¿cómo íbamos a situar, cómo íbamos a orientar la investigación? Bueno, una cosa que revisamos es una cosa que se llama IDH, en español es el Índice de Desarrollo Humano, que México en 2017 y continúa teniendo un índice de desarrollo humano que en 2017 era de 0.762, si no mal recuerdo, nos sitúa en un nivel alto de desarrollo, ¿no? En ese momento estábamos en el lugar 14 de desarrollo en el mundo. Sin embargo, esta estadística invisibiliza muchas cosas. ¿Qué invisibiliza? La desigualdad. Porque esta estadística solamente nos habla como del nivel de logros que ha tenido el país como nación, ¿no? Sin embargo, no nos habla de cómo le llegan a las personas de a pie de todos los días estos logros. Bueno, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, dándose cuenta de esto, dijo, bueno, tenemos que hacer algo con el IDH, con el Índice de Desarrollo Humano, porque hay grupos que dicen, pues sí es cierto, estos países han alcanzado este nivel de desarrollo, pero mira en Latinoamérica cuánta desigualdad hay. Bueno, entonces hicieron una cosa que se llama Índice de Desarrollo Humano ajustado por desigualdad, y resulta que cuando se aplica a México, México tiene un índice de desarrollo humano de 0.562. Mucho más abajo. Y nos manda a África. Nos manda a un nivel de desarrollo comparable a el de Guinea Ecuatorial o Kiribati. México 136, de 14 cae al 136 por la desigualdad. Entonces, ¿qué sucede con las leyes? Si las leyes apuntan como a resolver los temas que son síntoma de los problemas causales, pues pueden estar muy avanzadas las leyes, pero no resuelven los problemas que la gente enfrenta. Y muchas veces no hay actualización, ¿no? Entre las autoridades. O sea, hemos visto que a veces hay que tan básico como agarrar tu constitución, ¿no? Que se hacía en las calles para que no te tuvieran, no te revisaran, etcétera. Tan básico como eso, es terrible que muchas veces en espacios de procuración de justicia o de salud o lo que sea, pues también casi que la ciudadanía tenemos que traer el chip integrado de la Constitución para saber y poder exigir que se nos respeten nuestros derechos. Precisamente hoy le había una nota en torno a la norma 046, ¿no? Que es un protocolo una norma para que se pueda garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo en una mujer o joven violada y sabemos que, bueno, estamos lejos de que ese cumplimiento sea adecuado, aunque ya en Morelos pues ya tenemos avances, pero ya hay una sentencia, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Ya estamos por concluir nuestro programa, que en función de este diagnóstico que bueno, nos arroja datos interesantes que pues tienen que orientarse a que se haga una política pública adecuada para atender a la población LGBTTI, estos hallazgos nos arrojan importantes estadísticas. ¿Qué le pueden decir al Estado de Morelos, es decir, en su conjunto, para lograr disminuir o mejorar ese panorama que nos presenta, que nos arrojan estos datos? Bueno, las recomendaciones que llegan a hacer, por ejemplo, el PNUD y estas organizaciones como internacionales, tienen que ver con, por ejemplo, reorientar el presupuesto pues a los grupos donde presentan mayor vulnerabilidad. Esa es como una parte. Y por otro lado, con los hallazgos que presentan este tipo de diagnósticos, pues podemos identificar, por ejemplo, áreas de oportunidad importantes en cuanto, por ejemplo, si estamos revisando que a la edad de cuando las personas van en el nivel secundaria, preparatoria, es donde se presentan mayores tipos de agresiones y tal, pues ahí es una área de oportunidad para poder trabajar con los espacios educativos y en esas edades, ¿no? Y como dice David, o sea, no solamente son cuestiones LGBT, sino, por ejemplo, también podríamos hablar que en el caso de esas edades también es inicio de vida sexual, inicio de consumo de sustancias, o sea, hay como varios factores de riesgo que pueden que pueden vulnerar aún más las vidas de las personas LGBT, ¿no? Ese sería por un lado, y por otro lado, pues también
no solamente tiene que ver con cuestiones de creación de leyes, como bien lo comentaba David, de que hay como muchas y bonitas, sino más bien ver los mecanismos de acceso y de garantía de que se den como de manera adecuada, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de seguridad y justicia del diagnóstico, se arrojaba de que pues no, las personas no acuden a denunciar porque no hay una desconfianza generalizada con el Estado, ¿no? Claro. Y eso ¿por qué ocurre? Porque, bueno, hay una cuestión de trato despótico, hay una cuestión de que no hay mecanismos de recolección de datos efectivos, ¿no? Y por lo tanto, pues se disminuye la posibilidad de que el Estado pueda responder de manera efectiva a esas cosas, ¿no? Entonces, y hablar también de la participación de la sociedad, porque no solamente es bueno, entiendo que el Estado pues sí se conforma por sociedad, el gobierno y demás, pero sí hacer énfasis también en la cuestión más social, más comunitaria, porque también ahí es donde se presentan mayores agresiones, ¿no? Otra cosa que podríamos rescatar, no nada más de este diagnóstico, sino de muchos que se hacen, es, bueno, lo que hemos venido comentando, ¿no? La creación de leyes, por supuesto, es absolutamente necesario porque crean un marco de referencia y de exigibilidad de nuestros derechos, ¿no? Si no existen las leyes, no podemos exigir nuestros derechos, ¿no? Claro. Ese es uno de los requisitos para que la protección y garantía de los derechos exista. Otro, por supuesto, como señala Samantha también, si la gente no conoce las leyes a las que tiene acceso y protección y no existe, por otro lado, la confianza en que las autoridades van a resolver su problema, por ejemplo, cuando sufren un crimen, ¿no? Un delito, una persona, pues son otros factores, pero otro factor es cómo se aplica la información para, también como señala Samantha, para resolver el acceso a la protección efectiva de los derechos. Por ejemplo, hablando de recomendaciones, y digo yo, creo que es importante señalarlo, si sabemos, como mencionaba Samantha, que hay mucha deserción en secundaria y preparatoria, y luego esto causa que no haya acceso a trabajos bien remunerados o formales incluso, porque hay estadísticas que se obtienen de que hay mucha informalidad en el grupo LGBT y también en la población en general, ¿no? Y luego, como resultado de no tener un trabajo formal, no tienen seguridad social, es decir, no cuentan con una buena pensión, ¿no? Claro. Cuando se retiran. Entonces, lo que se tiene que hacer es utilizar las estadísticas desde los grupos de la sociedad que trabajan para hacer valer los derechos, y decir, bueno, sí, nos interesa que exista esa ley, pero también nos interesa que el gobierno, por ejemplo, establezca mecanismos para que las empresas nos contraten a pesar de la discriminación. Como con incentivos fiscales o algo así. Exactamente, ¿no? Y entonces sería una cadena virtuosa, digamos, los colectivos, las personas de la diversidad sexual, las mujeres, tienen acceso a estas herramientas, a esta información que pueden operacionalizar, poner a trabajar para realmente garantizar los derechos y que no se quede en una ley que nadie aplica. Claro, pues creo que es el reto, ¿no? Para todas las leyes e instituciones que no todavía están actualizadas y al 100 en lo que es la materia legislativa, en su marco jurídico de actuación, para que puedan pues garantizar el respeto y el acceso de los derechos a todas las personas y bueno, en especial en este momento a la comunidad LGBTI, ¿no? Pues hemos llegado al final de nuestro espacio. La verdad es que con las dos entrevistas me frustré un poco de no poder ahondar más, porque es mucha la información que se necesita dialogar, compartir, ¿no? Seguramente la gente que está al otro lado de sus computadoras pues se quedará con la expectativa de poder profundizar. ¿Hay algún espacio donde puedan acceder al diagnóstico? ¿Se va a presentar pronto? Yo creo que es muy importante, es 2018, es bastante vigente, creo que se puede presentar en otros espacios, en algún foro, para que la gente tenga acceso. Sí, de hecho, tenemos una situación, bueno, como todo el mundo sabe, en 2018 no hubo financiamientos federales para las organizaciones de la sociedad civil, con lo cual nosotros estábamos de acuerdo, porque sí se requería como reajustar las cosas ahí, pero este diagnóstico estaba publicado en nuestro sitio web, que es ARSSocialis, ARSSO Cialis.org, y en este lugar, que ahorita está caído porque
Tenemos el dominio, pero no tenemos el hospedaje porque pues, no teníamos presupuesto para pagarlo, pero en cuanto volvamos a poner el sitio en línea, es artsocialis.org, ahí está publicado y otras publicaciones. Y también tiene una página en Facebook, ¿no? Que es También. Sí, de hecho tenemos 2 páginas, es la de Morelos Sin Discriminación, que es como la histórica, y la de Ars Socialis AC. Nos pueden encontrar de esa manera en Facebook, y en Twitter también de la misma manera. Morelos Sin Discriminación es @MorelosSinDisc, y Ars Socialis pues es @Ars Socialis, como nos pueden encontrar. Muy bien, pues les agradecemos mucho a David Galaví, Samantha Brito, Denise Hernández, que todavía nos acompaña en cabina, aunque no la ven, pero por por este diálogo tan importante y tan necesario en estos momentos. Y bueno, pues no será la última vez, estaremos compartiendo más adelante, y pues les recordamos les mandamos unos saludos, nos estuvieron contactando a través de las redes sociales. Fabi Sánchez, Samantha Arellanes, felicita por la apertura del Instituto de la Mujer y dialogar con la comunidad. Ale Guardado, Fanny Ansúrez, muchas gracias. No sé si de ahí para acá se han conectado más personas, ya no tengo a quien me estaba pasando aquí el dato, pero pues muchas gracias a toda la gente que se ha conectado durante esta hora de transmisión. Les recordamos que todos los miércoles en punto de la 1 estaremos aquí. Todavía estamos viendo que en periodo vacacional el Instituto de la Mujer, como todas las instituciones, se dan de vacaciones las últimas 2 semanas de diciembre. Estamos resolviendo si lo vamos a subir o vamos a pregrabarlo, pero estaremos informando a través de nuestra red. Por lo pronto les agradecemos mucho que nos hayan seguido, que nos compartan, y bueno, pues también al movimiento LGBT en Morelos, que gracias a las gestiones hemos podido trabajar con ustedes y pues tenerlos aquí en nuestra cabina, y pues reiterando que pues no será la última vez, que nos falta mucho por dialogar. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, y gracias a Giovanni Castillejo, que está del otro lado de los controles.